El presidente en la conferencia mañanera dio un mensaje sumamente llamativo y sumamente importante. En medio de los temas que hemos reiterado, hemos dado seguimiento puntual al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, de esta, de la embestida de Rusia en contra de Ucrania, del cómo Estados Unidos continúa abonando a un conflicto, a una guerra que desde hace un buen rato pudo haber parado y que lo único que ha hecho la administración de Biden es enviar y enviar y enviar y enviar más armas, en la cual más del 70%, esto es preocupante a más no poder, más del 70% de las armas que se han enviado de Estados Unidos a Ucrania para defenderse del Hitler ruso, ni siquiera llegan a su destino, ni siquiera han llegado. Las mismas medidas que ha interpuesto la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, en contra del gas ruso, en contra del crudo ruso, en contra de prácticamente todos los productos rusos aunados a esta terrible rusofobia que se ha vivido, donde prácticamente se han eliminado hasta equipos de fútbol por el simple hecho de ser rusos. De ese calibre la cosa, pues bueno, pues no abona en nada a la paz mundial. Y esto si lo metemos también en una misma bolsa con el tema que se está viviendo entre Taiwán y China, y el que Estados Unidos ahora anuncia el envío de $1,100 millones en armas a la presidenta de Taiwán para defenderse de los ejercicios militares rusos que eventualmente podrían llegar a tomar la isla. Pues bueno, estas tensiones que se viven y también las mismas presiones que se viven de parte de Estados Unidos sobre todos los países de Occidente, no dejando afuera a México, para que interpongan sanciones económicas y para que, pues sí, descalifiquen lo que está pasando en prácticamente todo el mundo. El presidente hoy hace un mensaje, manda un mensaje completamente distinto, y es llamar a la paz. En medio también de lo que se dio esta misma semana que terminó este atentado en contra de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, donde prácticamente por un milagro no perdió la vida. El presidente anuncia otra carta. AMLO presentará por escrito a la ONU su propuesta de tregua de paz por 5 años. El presidente recriminó que las potencias mundiales no le hacen caso a la ONU. El presidente anunció que presentará ante la ONU esta propuesta por escrito de una tregua de paz mundial de 5 años para poder enfrentar la crisis económica. Cuestionado sobre los enfrentamientos entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, el mandatario reiteró su llamado a detener la confrontación bélica y optar por el diálogo. Es evidente que están perdiendo la vida inocentes, hay muertos. Lo mismo que en Ucrania. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir la paz. Hace falta que los gobiernos de Rusia, China y Estados Unidos acepten intermediación para que Modi, presidente de la India, el secretario general de la ONU, Guterres, el Papa Francisco, se reúnan y presten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes. El titular del Ejecutivo instó en una tregua para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a ayudar a su población y cuestionó el derecho de las grandes potencias de afectar el bienestar de todos los pueblos del mundo. 5 años sin violencia, con paz, atender al conflicto entre Rusia y Ucrania, quitar presiones y llegar a acuerdos en el caso de Taiwán. Esto de Israel y Palestina no está promoviendo ni provocando más confrontación. Finalmente, el presidente López Obrador sugirió que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, envíe una nota respetuosa pero enérgica a los líderes de las potencias para llamar a buscar acuerdos y conseguir la paz. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta carta que estaría siendo enviada a la ONU. Buscar el diálogo con Rusia, con Ucrania y con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU para que no haya vetos, conseguir una tregua de
5 años, cuando menos, sin pruebas nucleares, sin amenazas, sin intervenciones, sin estar participando en conflictos internos. 5 años para que los gobiernos se dediquen, se ocupen de atender las necesidades de la gente, los graves y grandes problemas de cada nación. Eso sería extraordinario, pero no hay ninguna actividad en ese sentido. Es muy lamentable que esto suceda. Sí, está trabajando en esa propuesta. Se va a presentar cuando le corresponda intervenir a México en septiembre, en este mes, en la ONU. El secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, va a presentarla formalmente, pero ya estuvo aquí el embajador de la Fuente y hablamos del tema y recibió esa indicación que se comience a trabajar en la propuesta que va a hacer México. Pues ahí está el mensaje que manda el presidente López Obrador desde Palacio Nacional al mundo entero, a dejar de estar del lado de los rusos, estar del lado de Ucrania, del lado de Estados Unidos, del lado de la Unión Europea. No, finalmente aquí el único lado correcto pues es el de la paz y el de la tregua. Recordemos, la guerra pues es el total fracaso de la política. Cuando hay política internacional, cuando hay diálogo, cuando hay acuerdos, pues bueno, se pueden evitar todo este tipo de cuestiones. Y bueno, ahí está el llamado claro y firme del presidente López Obrador, quien no cae también en las provocaciones y en las presiones de imponer sanciones a los países o a los medios de comunicación que están a favor de uno o del otro.